Para la Universidad Autónoma de Manizales ha sido de gran importancia todo el proceso que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación. La verdad es que el proyecto Planestic, implementado por el Ministerio de Educación hace aproximadamente unos 2 años, ha venido funcionando de forma bastante interesante en las CIEs implementadoras y en las CIEs acompañadas. La Universidad Autónoma en la actualidad hace parte de las CIEs implementadoras y ha venido trabajando como una comunidad. Esta comunidad no solo es hacia el interior, sino ha venido trabajando también en una comunidad con otras universidades que venían desarrollando las mismas actividades con un grupo de trabajo del Ministerio de Educación y Universidad de los Andes y estas CIEs implementadoras. Es de gran importancia resaltar todo el proceso que existe como una comunidad. Esa comunidad en Internet viene desarrollando y articulándose para poder interactuar permanentemente con los proyectos que vienen desarrollándose dentro de las universidades. Eso es como primera medida. Otra parte de gran importancia que vemos es cómo el desarrollo de los proyectos de todas las universidades ha tenido un proceso de alineación para que no exista en ningún momento una divergencia ni una búsqueda de caminos que de pronto no conduzcan a unos muy buenos resultados. Por tanto, existe una matriz de alineación creada por la Universidad de los Andes y que ha dado una gran orientación hacia los procesos de incorporación de tecnologías de las universidades. Estas universidades son alrededor de unas 30 que vienen trabajando desde el año 2008 y ahorita empiezan a trabajar unas universidades que son de índole de acompañamiento y que muy probablemente van a empezar durante este año todo el proceso de implementación de los procesos de incorporación de tecnologías.